Bueno, ahora sí vamos como a iniciar. Entonces, muy buenas noches para todas. Sí, todas hoy estamos acá conectadas. Bueno, les voy a comentar qué vamos a hacer hoy. Vamos a terminar de ver la parte de las diferentes metodologías para evaluar la accidentalidad. Esta semana van a tener la actividad número 2. ¿En qué consiste esta actividad? Que ya se las había mencionado en la semana pasada. Entonces, voy a emitirles por el grupo de WhatsApp o en Classroom, los que ya están, es un video de YouTube que tiene 5 momentos, 5 casos de accidentes diferentes. Uno es un restaurante, otro es una persona que trabaja en una construcción, hay otro que es, digamos, un, en una, como en una bodega. Hay otro que es una persona que se para como de, se levanta de un ataúd. Y hay otro que es una muchacha que vende en una tienda de ropa y ella pues por colocar un aviso de se vende, se cae. Esa actividad ustedes la pueden hacer grupal. Ya ustedes determinan si por el grupo mañana comienzan a tomarse los datos que quién se quieren hacer y se comunican por interno, por WhatsApp y se pueden poner de acuerdo para hacerla. Tienen que ver un solo video, no es que vayan a realizar esa investigación a los 5, no. El que más a usted le guste, el que más le llame la atención, entonces en ese lo hace. Y aplica cualquiera de metodologías. Hoy vamos a ver una metodología que se llama los 5 porqués, 5W2H y otra que se llama ILSI. De esas, de esas tres de hoy, pues les voy a dar un ejemplo. Y la semana pasada vimos la espina de pescado. Cuando terminemos de ver lo de la metodología, les voy a explicar qué es eso del COPAS, un comité paritario, y qué es eso de un comité de convivencia. Y así vamos como adelantando un poco de tema. Y hablamos de la parte de los exámenes médicos, y creo que no lo hemos tocado en este grupo. La próxima clase, que sería el 26, Dios mediante, estaríamos viendo ya todo lo que son factores de riesgos. Entonces, cuando yo les expliqué qué era riesgo y qué era una fuente, lo vamos a profundizar y vamos a hablar de qué riesgos y yo les voy a enseñar una matriz básica en la que ustedes identifican los riesgos. Esa sería la actividad 3. Y ya en la primera semana de diciembre estaríamos viendo eh, digamos, lo de la última actividad. Más o menos es así como vamos en este proceso de aprendizaje de ustedes. Entonces voy a compartirles pantalla, es ponerle cuidado pues a lo que les voy a explicar. Recuerden que esta segunda actividad la pueden hacer grupal, que toman solo un accidente de esos 5 y cualquier metodología de las que voy a explicar hoy o la de la semana pasada, que era la espina de pescado, con las que ustedes se sientan más a gusto con esa trabaja. Y mañana yo les comparto la grabación para que queden ahí con ella. Les comparto también el video de YouTube por si de pronto no tienen acceso a Claro. Profe, buenas noches. Una preguntita. Buenas noches. Eh, ¿Y la actividad, cómo es la forma de entrega o cómo se va a realizar, pues, como la Bueno, explicación o la exposición sobre la actividad? Bueno, entonces cada uno hace, bueno, en los grupos, si quieren hacerlo en grupos, en parejas, bueno, como quieran, hacen las actividades o individual. La actividad, pues los que están, digamos, en acceso a Classroom, la pueden subir ahí. Los que no, la pueden hacer, digamos, por computador. Y en la descripción del grupo, ahí está mi correo de Sandra,
gamboa@micena.edu.co. Yo se los puse ahí en la descripción del grupo para que no se les olvide. Los que definitivamente no tengamos computador porque estamos a las afueras, entonces lo pueden hacer, como hemos hecho algunos, en un cuadernito y toman la fotico y me la envían por WhatsApp, por el interno. Esa va a ser, y yo obviamente comienzo a retroalimentarlos. Así es como lo hacemos. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, señorita. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla con esta metodología. Bueno, esta metodología pues tiene una característica y es que debe guardar una congruencia, ¿sí? Como un engranaje, por así decirlo. Cuando uno, el primer por qué, se supone que cuando uno se pregunta, aquí al quinto por qué, ya debe haber las causas reales, por así decirlo, por los que sucede un accidente de trabajo. Esta metodología, hagan de cuenta que es cuando un niño pequeño le dice mucho a la mamita, em, ¿por dónde nacen? Por ejemplo, lo que siempre preguntan, ¿por dónde nacen los bebés? Entonces la mamá le dice, ay, que por la cigüeña, ¿sí? ¿Y por qué? No, porque la cigüeña está con Papá Noel y no sé qué. Bueno, pero ¿por qué está con Papá Noel? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la respuesta que uno dé, comienza o hace el otro por qué y así sucesivamente. ¿Qué es el accidente? Es una persona que conducía una motocicleta de una compañía y un trabajador se dirige a entregar una culata de motor. Una culata de motor es como un repuesto para un vehículo, ¿sí? Es más o menos pesado. Esta persona toma una curva, pierde el control, se resbala y cae. Y es arrollado por un camión que venía en sentido contrario. Esta persona muere en el instante. El primer por qué siempre va a ser este. ¿Por qué sucede el accidente? La respuesta es porque el trabajador pierde el control de la motocicleta y cae al paso de un camión. El segundo por qué va a ser. ¿Y por qué pierde el control? Porque el piso estaba resbaloso por arenilla. Traía peso en la moto y además coge la curva a exceso de velocidad. ¿Y por qué cogió rápido la curva? Porque tenía afán y no tuvo precaución en conducir bajo una velocidad adecuada para curvas. ¿Y por qué no tomó la curva a una velocidad indicada? No estaba capacitado en seguridad vial, en manejo defensivo y tomó una decisión imprudente al exceder la velocidad de la curva. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso de seguridad vial? Hace mucho tiempo, cuando Pirri estaba en la tele, él ponía y tocaba, digamos, su cabecita y decía, póngale seguridad vial, piénsela. Entonces, seguridad vial se ve en varios factores. Están las motociclistas, las bicicletas, están los vehículos y los peatones, ¿sí? Entonces, los peatones, pues caminar en el andén, pasar por la cebra, a los motociclistas, a las bicis, a las buses o vehículos de transporte público o de transporte privado, pues lo que dice es que no conduzcan embriagados, cuando esté un semáforo en rojo, pues paren, que no conduzcamos, por ejemplo, y hablando por celular,
o chateando, bueno, es eso seguridad vial. Y manejo defensivo es, digamos, esa habilidad que adquirimos cuando ya llevamos un tiempo conduciendo. Entonces sabemos manejar, digamos, y sabemos tomar una curva. Si no nos abrimos mucho o el carro, digamos, sabemos que el carro frena y por inercia, por física, pues no frena en el instante, sino que se va unos pasos o unos kilos o unos metros más. Eso es como manejo defensivo. Y finalmente, el último por qué es, ¿y por qué no tiene capacitación? Aquí estaban diciendo que no tenía, digamos, o que no estaba capacitado en seguridad vial. Y aquí nos contesta porque no se había contemplado ese riesgo como prioritario. No se tenía establecido programas de seguridad industrial y de prevención de riesgo. ¿Y qué es eso que no se tenía como prioritario? La próxima semana ustedes van a ver que, digamos, de acuerdo a unas actividades que uno haga en el trabajo, se va a ver expuesto a unos riesgos. ¿Sí? Es eso. Y lo que dice acá es que en esa empresa no se había contemplado ese riesgo de qué, por ejemplo, de tránsito. Y por eso esta persona finalmente, espera un momentico, ahí ya, finalmente pues tiene ese accidente. ¿Qué es la recomendación que yo les doy frente, digamos, a esta metodología? El primer por qué va a ser este. ¿Por qué sucede el accidente? Responde. Después se vuelven otra vez a preguntar. De acuerdo a lo que ustedes responden acá, vuelven y preguntan. Y después, al responder, se genera otra pregunta. Y después, al responder, se genera otra. Y así sucesivamente, hasta llegar a un quinto. Fíjense también que uno acá no responde cosas diferentes. O sea, por ejemplo, acá que preguntemos, ¿y por qué pierde el control? Entonces, porque el piso estaba resbaloso con arenilla. Y digamos que acá en el tercer por qué diga, ¿y por qué estaba pesada la moto? No tiene nada que ver con lo que respondimos acá. Eso es como la observación que les doy. Vamos a ver el otro. Este 5W2H, pues es un poco más simple, ¿sí? Pero sirve mucho porque, digamos, cuando una persona se accidenta, el primer formato que diligenciamos es el FURAT, así se llama. Y entonces comienza así. ¿Qué? ¿Qué, qué sucedió? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Y cuánto? Es decir, ¿cuántos fueron los costos? Entonces vamos a mirar el ejemplo de lo mismo. Esa persona que se nos accidentó, un accidente de tipo mortal en una motocicleta. Entonces, ¿qué? Lo que ocurrió. Caída de motocicleta que es arrollado por un camión. ¿Por qué sucede el accidente? Porque el trabajador pierde el control de la motocicleta y cae al paso del camión. ¿Quién? Persona accidentada, o sea, el motociclista. ¿Dónde? Entonces vamos a colocar la localización, ubicación específica donde sucedió el accidente. Entonces, en esos videos no creo que les digan, por ejemplo, es que el restaurante está ubicado. No. Entonces acá, si lo van a utilizar esta, pues escriben dónde, en el restaurante o en la empresa o en la bodega o así sucesivamente. Pero en la vida real sí debemos ser muy específicos, ¿sí? La calle, la carrera o con esquina, bueno. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo sucede el accidente? Si fue en la mañana, en la tarde, pero especificar la hora, 3 de la tarde, 10 de la mañana, 11 de la mañana, en fin. ¿Cómo? Aquí se describe de manera como detallada qué fue lo que sucedió.
Entonces, aquí lo que ustedes hacen es hacer esa descripción detallada. Y finalmente, ¿cuánto? Hace referencia a esos costos. Estos costos, digamos, en seguridad, pues hay costos que son ocultos, que uno a veces no se percata cuando una persona se accidenta. Y hay otros que sí, que son más visibles. Por ejemplo, que se dañó la culata del motor, que esa persona quedó incapacitada, o supongamos que esa persona, como quedó muerta, toca pagar una indemnización a terceros, a la esposa. Esos son costos ocultos. O que nos toque como contratar a otra persona. Esos son otros costos. O los costos que nos toca, digamos, de tiempo, porque nos toca volver a explicarle todo, enseñarle las rutas. Serían esos costos. ¿Está claro esta metodología y la anterior? Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a ver esta. Esta otra se llama ILSE y pues la pueden hacer así, en forma de cuadrito, como ustedes crean que les guste. Esta es otra opción para hacer la actividad. Entonces, están hablando primero de la pérdida. ¿Qué es la pérdida? La identificación, salud, material, proceso o ambiente. El contacto es establecer con qué fue que se accidentó, o sea, el agente. Entonces se da, por ejemplo, caída, atrapamiento de golpes, ¿qué es lo que genera esa pérdida? Existen lo que son causas inmediatas, que son las causas, por ejemplo, que son fáciles de identificar. Entonces, se dividen en dos actos que son violaciones a normas. ¿Sí? Recuérdense, violaciones a normas. Cuando uno le dice a un trabajador no corra, no fume, ¿sí? Utilice bien sus elementos de protección personal y no lo hace. Y condiciones subestándar, pues no depende del trabajador, sino de la empresa, que la silla no es adecuada, que el piso está resbaloso, eh, que digamos no teníamos un arnés de seguridad, en fin. Y causas básicas, pues ya son las causas raíces. Y aquí se dividen en factores personales que son propios como de esa persona, pero a nivel psicológico. Entonces, supongamos que es tímido, que tiene exceso de confianza por la actividad, que no sabía cómo operar una máquina, desconocimiento. Y factores de trabajo, pues hacen parte, digamos, de las condiciones de operación, que la empresa está trabajando horas extras, puede ser un factor de trabajo. Y finalmente, uno identifica las fallas en los programas, es decir, que se evalúa el sistema de prevención de riesgos en la organización, la existencia de programas relacionados con esas causas básicas o inmediatas. Entonces, vamos a ver el caso, el ejemplo. La siguiente información corresponde a unas pruebas, ¿sí?, en una empresa de ingeniería. El supervisor, Pedro Angarita, se encontraba realizando un techado en una construcción. Se distrajo y se resbaló sobre una superficie manchada de aceite, cayendo desde 4 metros de altura, sufriendo una fractura de fémur derecho y hematomas varios. No se había atado un arnés de seguridad porque trataba de apurarse para compensar el retraso que había sufrido producto de una reunión. Si nos dice ya el caso que es una fractura, ya sabemos de entrada que es algo grave. ¿Sí? El supervisor era nuevo, no contaba con un procedimiento escrito para realizar su trabajo, no se había sometido a examen previo a su trabajo, ni recibió instrucciones para cumplirlo. O sea que de acá ya sabemos que la empresa cometió errores. El ingeniero de la obra ordenó el trabajo techado sin tener en cuenta que no se contaba con un cable de seguridad, es decir, una línea de vida para asegurarse. Otro error. Entonces vamos a mirar cada uno de esos cuadritos.
La pérdida, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué perdimos? Entonces, se generó una fractura de fémur derecho y hematomas. El contacto, ¿qué fue? Fue una caída de 4 metros de alturas desde un techo. Este es el supervisor. Causas inmediatas. Entonces están actos inseguros y condiciones inseguras. Actos inseguros. No usó el arnés de seguridad por afán para recompensar ese retraso. Recuerden que ellos estaban en una reunión. Distracción en la tarea. Miren que todo esto son violaciones a normas de parte del trabajador. En condiciones inseguras, ¿qué tenemos? Techo inclinado, presencia de aceite en la superficie y no existía un sistema de aseguramiento, es decir, una línea de vía. Causas básicas. Factores personales. Desconocimiento en seguridad sobre el oficio. Tensión por presión en la tarea. Factores de trabajo. Miren que esto es parte del trabajador, ¿no? Algo más a nivel emocional o esa parte como de conocimiento. Y factores de trabajo, pues hace parte de la empresa. No existe un procedimiento de seguridad para realizar la tarea y no se realizó un examen de ingreso a ese trabajador. En la parte de programas que debe evaluar después de haber tenido ese accidente, entonces es un programa de entrenamiento, un programa de selección de personal, un programa de inspecciones y un programa de protección contra caídas. Eso es lo que deben hacer. Entonces ya ustedes con esto tienen toda la información para realizar la actividad número 2, que vuelvo y repito, es ver ese video de YouTube, toman solo un tema y de acuerdo a las metodologías que yo les mostré, pues escogen una metodología solamente para un caso. ¿Está claro la actividad? Bueno, yo espero que sí. Si no me respondieron nada, quiere decir Hasta el que sí. momento sí. Sí, profe, hasta el momento sí se le ha entendido. Listo, Mónica. Gracias. De igual manera, bueno, Katherine, de igual manera, si de pronto se pegan o algo, pues me escriben al WhatsApp. Bueno, en la parte del comité paritario o el comité de seguridad y salud en el trabajo, existe desde el año 1986, o sea que eso es más viejo que la panela, como dice. Esta resolución lo que buscaba era como permitir una dinámica frente a la salud ocupacional y que exista participación de esos trabajadores. Entonces, si la empresa de uno tiene de 10 a 49 trabajadores, lo que uno hace es que el representante legal elige uno junto con su suplente y los trabajadores por votación eligen a otro junto con su suplente y ellos lo conforman. Si la empresa es de 50 a 499, se eligen dos por cada una de las partes, el empleador dos y los trabajadores dos con suplentes. Si hay de 500 a 999, se eligen tres por cada una de las partes. Y si hay más de 1000, se eligen cuatro. ¿Qué pasa también? Si la empresa son, por ejemplo, muy grandes o tienen sedes en otros lugares, uno puede conformar otros comités en diferentes sedes. Porque este comité, al ser tan activo, ¿sí? Y debe hacer, por ejemplo, inspecciones de seguridad, ir a verificar los sitios o puestos de trabajo, pues queda muy duro desplazarlos. Por eso es que uno hace comités en diferentes sedes. Entonces, por ejemplo, acá, cuando es, por ejemplo, en una empresa y tiene menos de 10 trabajadores, ya no se llama un comité, sino que ya se llama un vigía en seguridad.
y lo elige el representante legal. Listo. ¿Cómo lo hace? Hacen un acta de conformación. Hoy, siendo, por ejemplo, hoy 19 de noviembre, siendo las 7:26 p.m., damos inicio y va a quedar integrante o el vigía tal y con cédula y firma. O el comité, entonces el presidente que siempre es por parte del representante legal y el secretario por parte de los trabajadores. Se hace libremente. ¿Qué pasa si llegamos a una empresa y nadie se postula? El representante legal lo puede seguir postulando. ¿Qué otra cosa es? Bueno, se reúne de manera mensual, por eso es tan dinámico. Cada mes en cada empresa se debe dejar un acta de esa conformación. Y si pasa un accidente, así sea leve o grave o mortal, se debe reunir de manera extraordinaria. Recuerden que cuando se existe un accidente ya hacen o conforman un comité de investigación de accidente y un integrante del COPAS va a hacer apoyo en esa investigación, que es lo que van a hacer ustedes. Sesiona con la mitad más uno, cuando es el comité, si es el vigía, pues sí o sí tiene que estar esa persona. Los integrantes, por ejemplo, de este comité, tienen una duración de 2 años y eso se cambió con este decreto, el 1295. Entonces, por 2 años uno elige a los integrantes. ¿Qué pasa si uno de los integrantes se va? Pues está el suplente, pero toca también, pues otra vez convocatoria, por así decirlo, para que pueda quedar bien la terna. Porque los suplentes están cuando, digamos, pasa algo de que no puedan reunirse el presidente o el secretario oficial, van los suplentes, o cuando están incapacitados. Bueno, lo otro es que, bueno, se reúnen de manera extraordinaria. Y lo otro importante que muchas veces no aparece es que en las empresas, y esto no es bueno decírselo a los trabajadores, por ley, cada semana ese comité tiene 4 horas para hacer las actividades del copazo. 4 horas. Sino que uno lo que hace en las empresas es, bueno, ustedes se van a reunir, sí, ¿qué día? Bueno, entonces se reúnen y se reúnen para la reunión, pero uno no les dice, bueno, esta semana tienen 4 horas, la otra semana, no, porque a veces no son productivas. Eso sí pasa. ¿Qué funciones tiene ese comité? Comunicar, por ejemplo, la política, comunicar los objetivos, comunicar indicadores, ayudar en el presupuesto, porque ve las necesidades de sus trabajadores, informa los riesgos, que lo vamos a aprender la otra semana, ayuda a identificarlos, ayuda o participa en inspecciones de seguridad, en revisión, en mirar que todos estén con sus elementos de protección o elementos de bioseguridad. Y conserva pues todo lo que son esas actas y esos registros. Entonces, como se reúnen mensualmente, cada mes debe dejar un acta. Ese es el comité. Y el otro, que también es muy conocido, o que uno a veces lo escucha, se llama el comité de convivencia. Y este comité de convivencia es porque se generan medidas preventivas de acoso laboral contra unos riesgos psicosociales. Espérenme un momentitico, yo escribo acá una cosita.
Listo. Qué pena ahí con ustedes. Como estoy con el celular, yo les hablo siempre por el celular. Entonces, me llaman. Bueno, ¿qué es eso a medida de el Comité de Convivencia Laboral? Este Comité de Convivencia Laboral, pues nace a la raíz de una ley. Ahora se las muestro. La 1010. Es una medida preventiva de acoso. El acoso se da en varias direcciones. Hay acoso sexual, hay acoso que no es sexual, pero que sí es, por ejemplo, cuando nos ponen muchas tareas o muchos trabajos o maltrato. Se eligen a las personas por un periodo de 2 años, lo mismo que el otro comité, y se aplica para empresas públicas y privadas. Lo mismo el otro comité o el vigía para empresas públicas y privadas. La ley 1010 del 2006 define acoso laboral como ¿qué? Que es una conducta que es persistente, que se puede demostrar, aquí esto es importante, demostrable, que es ejercida sobre el empleador hacia el trabajador, o sea, yo como jefe, digamos, de Mónica, la maltrato. Y Azucena es la compañera de Mónica, y Azucena maltrata a Mónica, supongamos. O digamos que Azucena me hace acoso laboral a mí, a la jefe. Eso también se da en todas las direcciones. El acoso es algo como en los colegios se llama el bullying, ¿sí? En las empresas se llaman como mobbing, es hostigamiento. Y lo que uno busca es que intimidar a ese trabajador o a ese jefe o a ese compañero. ¿Para qué? Para ejercer terror, para ejercer angustia, para perjudicarlo laboralmente, para, en otras palabras, para aburrirlo, ¿sí? Y se pueda ir sin generar una indemnización. Entonces esa persona pues se presenta desmotivada. ¿Qué dice o qué dice la ley que quedó muy amplio? Que es una conducta persistente, pero ¿cuánto es persistente? ¿Sí? Y ahí es como esa calibración de cada uno. Ay, pues hoy sí les dio por hasta llamar a mi mamá, qué pena. Como esa calibración de cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno lo maltratan, uno aguanta y aguanta y aguanta, o le dicen, vea, usted no sirve para nada, tal cosa, usted no hace bien este trabajo, y aguanta. Y otra persona le pueden decir eso 2 o 3 veces y ya no aguanta más, mientras la otra van 10 veces y sigue aguantando. Entonces, la ley no es específica. ¿Y qué dice que es demostrable? O sea, que tenemos que tener evidencias para justificar el por qué. Evidencias como que grabaciones, WhatsApp, correos, chats, por ejemplo, testigos. Después de la ley aparece la resolución y esta resolución es la que nos dice el procedimiento o cómo va a funcionar ese comité. Se expide, digamos, que se debe armar este comité, pero después sale otra resolución que es la 1356, haciendo modificaciones en qué, en ampliación del plazo, en conformación del comité, en las quejas, como sean, y en las reuniones ordinarias. Miren que esto está desde el 2012. La ley de acoso salió en el 2006 y solo en el 2012 es que ya se reglamentó para las empresas, privadas o públicas. Para conformar ese comité, tienen que tener en cuenta que la persona, por ejemplo, sea imparcial y con respeto, que tenga tolerancia, que sea sereno, que sea confiable, que tenga reserva ética de la información, que tenga una comunicación asertiva y una resolución de conflictos. Y acá nos dice, digamos, el tema de cómo se conforma. Entonces, si en la empresa de ustedes tienen menos de 20 trabajadores, el representante legal elige uno con un suplente y los trabajadores por votación eligen otros. Y si es da más de 20, entonces eligen dos por parte del empleador con suplentes, otros dos, y por parte de los trabajadores dos con suplentes. Ay, perdón.
Bueno, se tenga que el registro de votantes se deben guardar, la convocatoria de elección, ¿sí? Se debe también tener, digamos, esa conformación y tener algo muy presente. Ahorita en el ejemplo les dije, Azucena había generado acoso conmigo. Resulta que ella va a conformar ese comité de convivencia. Azucena no puede porque ella es victimaria. O sea, digamos que es la mala, pues, y me genera acoso a mí. Entonces ella no puede conformar. Y Mónica, pues, ha también sufrido de acoso. Entonces Mónica tampoco podría conformar ese comité. ¿Por qué? Porque están como en un momento en que no es conveniente y han sufrido ya algo. Y no lo pueden conformar en los últimos 6 meses. O sea, digamos, si hacemos la conformación en noviembre y se produjo eso en octubre o en agosto, pues ninguna de las dos puede estar. Pasados los 6 meses ya pueden conformar. El comité también, este comité se elige por 2 años, igual. Ahora, ¿qué pasa si se presenta esa conducta y yo en mi empresa voy a poner la queja y resulta que yo la pongo, muestro evidencias y no hacen nada? En empresa privada se tiene una acción, se va al Ministerio de Trabajo y se informa. Y el Ministerio de Trabajo va a la empresa, los visitan y hace ese seguimiento. En empresa pública, con el caso mío del SENA, pues también allá hay un comité y cuando no funcionan las cosas, los servidores públicos podemos ir a la Procuraduría y poner la queja. Si en alguno de esos casos ninguno nos paró bolas, sea para el ministerio o sea para la Procuraduría, ya nos tenemos que ir ante un juez y volver esto como algo, una querella de tipo como ordinario, la justicia ordinaria. Entonces ya empiezan pues otro tipo de investigación que no va a ser nada de lo laboral. Se reúnen cada 3 meses, ay, perdón, se reúnen cada 3 meses los integrantes. Si existe por alguna razón, si existe por alguna razón quejas, lo que se debe hacer, digamos, pues, supongamos que el comité se reúne ahorita en diciembre y la queja se produjo hoy por acoso. Ese comité no espera hasta diciembre para reunirse, sino que lo puede hacer desde hoy, mañana, por ejemplo, se puede reunir de manera extraordinaria y dejan las actas. Y sesiona pues con la mitad más uno, igual. Eso es el comité. En algunas empresas funcionan, en otras no, pero sí es algo normativo y está por ley. Bueno, lo otro que vamos a hablar es el tema de las evaluaciones médicas ocupacionales, ¿sí? Y se dan en 3 tipos, de ingreso, periódicas o de retiro. ¿Dónde está eso? En esta resolución 2346 del 2007. Se reglamentó desde el 2007. Cuando una persona va a ingresar a una empresa por primera vez, se le debe hacer antes de la entrevista un examen médico de ingreso. Este examen, pues depende, digamos, del cargo de la persona y se crea un profesiograma, así se llama. Y entonces, por ejemplo, si la persona necesita, digamos, va a estar a disposición de ruido, entonces se hace de audiometría. Por ejemplo, a nosotros nos hacen de audiometría, nos hacen fonoaudiología de la voz, uy, nos sacan hasta triglicéridos, nos sacan sangre en ayunas, ¿sí? Nos hacen todo eso y nos hacen osteomuscular. Y de acuerdo a eso, pues digamos, se da un concepto, que si es apto para el cargo o no es apto, o es apto de acuerdo a unas recomendaciones. Y esa entidad del Estado o esa empresa privada, pues puede en cierta parte decir, miren, yo definitivamente no quiero que esta persona ingrese porque
puede, digamos, padecer algo. Digamos, hay restricciones, por ejemplo, que dicen que esta persona no puede estar mucho tiempo sentada, que esta persona no puede estar mucho tiempo de pie, que esta persona debe, digamos, descansar cada 2 horas. Entonces, esas restricciones, cuando las empresas lo visualizan acá, es muchas veces, si les ha pasado, que no hagan el ingreso de ese trabajador, sencillamente por eso. Y puede cumplir, digamos, con el tema de hoja de vida, con sus soportes, pero por una parte médica no lo ingresa. Entonces ustedes dirán, uy, no, pero es que eso es como malo porque estamos como negando el trabajo. No es tanto negando el trabajo, o sea, si nos ponemos en los zapatos de esa persona, sí. Bueno, si nos ponemos, por ejemplo, en los zapatos de esa persona, pues uno dice, sí, le están negando el trabajo, pero lo que está haciendo la empresa es en realidad curarse en salud, porque cuando una persona ingresa con alguna patología, no se puede despedir tan fácilmente. Por eso es tan importante hacer estos exámenes de ingreso. Por ejemplo, una persona que sufre de obesidad o tenga principios de obesidad. Si se dan cuenta, Colombia es uno de los países donde, digamos, se da esta parte o esta patología de obesidad y vienen desde los niños pequeños, desde los colegios. Y si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo en el Congreso estaban tratando de sacar, eh, decretar que no se vendieran gaseosas en los colegios, pero obviamente, pues pesa más acá la parte económica que la salud. Entonces dijeron que no. Y vienen esos problemas. Cuando llegan a la parte laboral, esa persona sufre de eso y, digamos, para una empresa es muy riesgoso porque esa persona le puede dar un preinfarto. Y si no está preparada con una brigada de emergencia adecuada, pues simplemente esa persona puede caer ahí y verse inclusive la empresa en problemas jurídicos. Todo como que desencadena. Los exámenes periódicos, ya cuando uno lleva determinado tiempo en la empresa, por ejemplo, si es contrato indefinido, más o menos se deja pasar 8 meses, un año y se le hacen los otros exámenes. Y cuando es de retiro es cuando definitivamente decimos, no, muchísimas gracias, ya se nos acabó el contrato o renunciamos, nosotros tenemos la opción de hacernos un examen de retiro. Este examen de retiro, la mayoría de los trabajadores no se lo hacen porque les da pereza. Pero acá lo que está haciendo la empresa es decirle, yo a la sociedad le estoy entregando una persona sana para que esa personita pueda adquirir otras labores o pueda seguir. Si ese trabajador no lo hace, este examen de retiro, pues él a futuro no puede llegar a demandar. Supongamos yo estoy trabajando y yo me doy cuenta que por estar trabajando pierdo la audición. Con este examen de retiro puede comprobarse eso, ¿sí? Que salió con esa patología. Pero si no lo hacemos, pues no tenemos cómo blindarnos. Entonces, ahí como que trae la ventaja hacia el trabajador. En la parte, por ejemplo, como somos algunos independientes, en el caso mío, esos exámenes de ingreso pues no los paga el SENA, sino que los pagamos cada uno de los contratistas, lo tiene que pagar, todos los que les conté ahorita. Y sí está dentro de esta resolución que cuando esos exámenes son para independientes tienen una duración de 3 años. Pasados los 3 años, se tienen que volver a hacer otros y eso corre por cuenta de cada contratista. Lo otro es que en la empresa no le llega la historia clínica, sino que le llega es un concepto. Ahí no informan nada raro
sino si necesita, por ejemplo, hacer pausas activas, alimentación saludable, son recomendaciones que da el médico sobre ese trabajador. Eso sería como lo que les quería mostrar. Y pues voy a adelantar un poquito pues esta parte de preparación y respuesta ante emergencias. Esta parte de preparación y respuesta ante emergencias es lo que nosotros conocemos como los planes de emergencia. Se hace de acuerdo a cada establecimiento. Entonces, vuelve y juega. Si yo soy una empresa que tengo varias sucursales o varias sedes, así sea por más pequeñita que la tenga, debo de hacer un plan de emergencias. Y ese plan de emergencia cubre a quiénes, a visitantes, a clientes, ¿sí? Y cubre también a trabajadores independientemente del tipo de contratación y los turnos de trabajo. Es que yo trabajo 3 turnos, 24 horas, ¿sí? Entonces, en todas esas horas deben estar cubiertos por este plan de emergencia. ¿Y qué es eso? Se identifican unas amenazas que pueden ser amenazas naturales, como sismos, vendavales, tormentas eléctricas, amenazas sociales, cuando hay, por ejemplo, disturbios, azonadas, robos, atracos, todo eso, huelgas, protestas, pueden ser tipo de amenaza. Y amenazas técnicas que pueden ser explosiones, intoxicación alimentaria, en fin. Entonces se hace un inventario. Se identifica los recursos disponibles. Tenemos camilla, tenemos botiquín, tenemos extintor, tenemos señalización. Y se hace un análisis de vulnerabilidad de acuerdo a una metodología. Y finalmente se formula un plan de emergencia que es no más sino que un documento. En las instalaciones deben estar unos planos de instalaciones y rutas de evacuación. Cuando, por ejemplo, vamos a un parque, a uno le entregan un plano que es como las atracciones, pero detrás de eso va también esta información, porque uno se da cuenta dónde queda la enfermería, dónde quedan los puntos de encuentro cuando uno ve ahí de color verde y vemos por todo el parque una señalización de color verde, unas flechas, indicando como la ruta más rápida para evacuar. Se debe capacitar y entrenar a todos los trabajadores. No era como antes, que uno solo entrenaba o capacitaba a la brigada. Ahora se entrena a todos. Se realiza un simulacro mínimo una vez al año y se conforma lo que es la brigada de emergencias y se capacita. Esto de programas o planes de ayuda mutua lo que busca es como entre la misma comunidad prestar atención rápida. Entonces, si mi empresa está, por ejemplo, ubicada en una zona, eh, digamos, donde se están viviendas, esa empresa debe prestar a esa vivienda, a ese conjunto residencial, la ayuda mutua, debe prestar a sus brigadistas mientras llega, digamos, bomberos o defensa civil o Cruz Roja. Si yo estoy ubicado, por ejemplo, en una zona donde hayan otras empresas, entonces la empresa A ayuda a la empresa B, mientras llegan los cuerpos de bomberos. Y no es muy común ver, por ejemplo, esto que es un perfil del brigadista. Esto es una norma NFPA 600. Y ahí nos dice, digamos, cuál es ese perfil de esas personas. Entonces, para ser brigadistas debemos ser voluntarios, o sea, que queramos pertenecer a esa brigada. Debemos ser colaborativos. Debemos tener un alto sentido de pertenencia. Debemos estar en muy buenas condiciones mentales. Debemos tener unas condiciones físicas adecuadas y ser responsables. Y la brigada está estructurada de la siguiente manera. Entonces, hay un grupo, digamos,
más o menos se trabaja el 30% de la población trabajadora, fija, que esté ahí todo el tiempo. Ese 30% de esas personas, supongamos que sean 10. Dentro de esos 10, todos deben aprender a apagar un incendio, ¿sí? O sea, manejo un extintor, a prestar los primeros auxilios, a evacuar. Pero hacemos unos subgrupos. Y esos subgrupos, uno es el control de incendios. Son los únicos que están autorizados para manejar un extintor. Los otros son grupo de primeros auxilios. Son los que hacen que las personas estén con signos vitales mientras llegan la ambulancia. Y el otro es el grupo de evacuación. Son los únicos que son permitidos volver a ingresar a la infraestructura, a ese edificio, para mirar qué personas eh, pues no atrapadas, más bien que quedaron asustadas o que no han evacuado. Entonces, son ellos. Ellos también son los que cuentan, digamos, cuántas personas faltan por evacuar. Y este grupo de búsqueda y rescate pues solo funciona en brigadas muy bien estructuradas. Pues en este caso, digamos, funciona solo para defensa civil, cuerpo de bomberos, porque son los que una vez colapsa esa infraestructura, digamos, pueden permitir el ingreso a esas personas. No sé si tienen alguna duda o alguna inquietud hasta ahora. Profe, yo sí tengo una duda. Dime. Profe, le estaba prestando atención a eso que para hacer los exámenes de retiro, que si ya pues pasa tiempo y no se ha hecho los exámenes de retiro, no puede haber pues una demanda, no puede uno demandar pues a la empresa por eso. Profe, ¿qué pasaría? ¿Todos los casos son iguales para los pueblos indígenas o hay algo diferente en ellos? Porque se dio un caso, ¿cierto? Que un muchacho estaba trabajando en X, Y empresa y entró normal, no le detectaron nada ni nada, pero cuando salió, pasa y resulta que tuvo malestar, pues un malestar maluquito en el cuerpo, se presentó al hospital y pasa y resulta que él no sé, pues ya había terminado el contrato de la empresa y salió de la empresa normal, pero no se hizo los exámenes de retiro. Y entonces cuando se sintió así maluquito, fue al médico y le detectaron una hernia. Y entonces ahí ya entraron en debate que la empresa tenía que responderles que porque salió fue herniado de la empresa. Hay algo Profe, pero entonces la empresa le corresponde y le dice, no, es que a ellos se les pidió hacerse los exámenes de retiro, tanto así que hubo una polémica, y la empresa donde está tratando tuvo que responder a ese muchacho. Entonces, el muchacho sencillamente sí, le dieron una indemnización, se puede decir así, por ese coso, pero, y para de contar, no se volvió a saber nada, no se dijo nada. El muchacho que está herniado simplemente siguió herniado, siguió trabajando en otras empresas y todo eso, profe. Entonces, hay algo, pues, profe, una ley diferente a los pueblos indígenas. Bueno, ya te voy a contestar, Mónica. Entonces, Joana también quiere como hablar y ya les conté. profe, qué pena, no, pues escuchando lo que dice la compañera, se supone que para eso debe de haber un formato donde la empresa hace firmar al trabajador en caso de que él no se quiera hacer el examen de retiro. Pues lo digo porque así lo manejamos en la empresa y se cree pues que por ellos firmar ese documento
si llegase a pasar algo así como lo que dice la compañera, se supone que la empresa ya ahí no tiene, pues el muchacho no tenía nada que alegar ahí porque él fue el que tomó la decisión de no hacerse el examen, o estoy Mm, equivocada. No, está bien. Bueno, entonces hay varias cosas. Mire, las empresas pecan mucho por eso. Entonces, cuando uno, y también desde el área de seguridad, a veces no les explicamos muy bien a las personas, ¿sí? Como sus derechos y sus deberes. Entonces, ese trabajador tiene derecho, digamos, a que se le haga esos exámenes. Cuando el trabajador determina irse de la empresa por mutuo acuerdo o porque definitivamente dice, bueno, yo ya me cansé y se va, la empresa, como dice Joana, debe hacerlos firmar un formato en donde uno le dice, bueno, eh, retiro, supongamos, el 20 de noviembre es el último día que trabaja en la empresa, tiene, se puede contabilizar más o menos 3 días hábiles, ¿sí? Para hacerse su examen, contando, por ejemplo, sábado, lunes 23, martes 24. Y si uno es posible, dejarlo especificado. Después de estos 3 días, es decir, a partir del 25, el trabajador no tendrá por qué eh, generar una demanda contra la empresa de este tipo. Entonces, digamos, en este sentido, se cura la empresa. Cuando no lo hacen, o sea, cuando Mónica nos hace este comentario, entonces a mí me queda esa duda. Seguramente la empresa no lo hizo firmar ese formato, porque cuando uno le dice a una persona, mire, necesito que usted se haga este examen médico de retiro y no lo dejamos especificado, es muy probable, y nosotros somos seres humanos y sabemos que a nosotros nos gusta como mentir, como engañar, entonces, o darnos de vivos. Y lo que vamos a decir es, eh, ay, qué pena, a mí nunca me dijeron nada. Yo no sabía que tocaba hacerme esos exámenes de retiro. Listo. Entonces, esa es una cosa que de pronto falló la empresa. Otra cosa que veo que también falló y que Mónica nos está contando es que ingresan al joven, pero tampoco le hicieron un examen de ingreso. Muchas veces las empresas eligen IPS o médicos ocupacionales que cobren barato. Entonces, hágame ese examencito en 23.000 pesos. Creo que ya está en 27, 30.000 pesos, el básico. Y entonces, claro, ese médico lo hace y se siente y le dice, ah, bueno, mueva así, camine, no sé qué, y ya. Pero yo como trabajador tengo el derecho, o como aspirante más bien, tengo el derecho también de informar. Mire, es que padezco una hernia, es que a mí me dio una fractura, es que yo tengo, bueno, cualquier problema. A veces, si el médico no se da cuenta porque también confía y nosotros partimos de la buena fe, que esa persona nos esté informando cómo es su estado de salud. Y también es obligación informarlo, ¿sí? Muchas veces no lo hacen porque obviamente si yo digo que tengo una hernia y voy a ir a levantar carga, pues no me van a dar el trabajo, ¿sí? Va a escribir ahí el médico que recomendaciones, no puede alzar pesos por encima de 25, 22, 20,5 kilogramos, que es. Entonces ya uno como empresa se da cuenta, no, este pelado, no, este muchacho definitivamente no sirve para el trabajo por esa situación. ¿Qué pasa? La parte de seguridad y salud en el trabajo pues no hace exclusiones, Mónica. Que si son, por ejemplo, negritudes, que si son pueblos indígenas, no. Es igual para todos, ¿sí? Con las mismas, digamos, derechos y con las mismas responsabilidades. No hay ningún trato preferencial. Es un trabajador común y corriente como los demás. Entonces se debe dar las mismas indicaciones e igual como, digamos, oportunidades, capacitaciones y todo este tema. Pero en seguridad y salud en el trabajo no hay, digamos, distinción
por algo, ¿sí? En una condición. Sí hay de pronto en el tema cuando una persona pierda movilidad o cuando una persona padezca de algo que no se le ha terminado el contrato inclusive o que ya se le terminó y no se puede despedir, entonces se llama algo como reubicación laboral, ¿sí? Y toca tener un programa de rehabilitación y todo eso, saber dónde lo ubico a esta persona. Inclusive, digamos, se vuelve un chicharrón cuando las personas, y más que todos los jóvenes, consumen sustancias psicoactivas. ¿Por qué digo que es un chicharrón? Porque es uno como rogándole a una persona que se sane, ¿sí? Pues no hace caso en la casa. Ahora, ¿qué caso va a hacer en el trabajo? Entonces, las personas, y sé que digamos cuando están en obra, pues les gusta meterse eh, su marihuana. O cuando a veces sé que también recolectan o hacen recolecta en fincas, también les gusta meterse. Ellos lo hacen porque obviamente eso aumenta su ritmo de producción, ¿sí? Pues está todo contento y hace más ágil la actividad, entonces le rinde más el trabajo. Pero para la empresa eso se genera un riesgo porque esa persona, digamos, no está totalmente concentrada en su trabajo y por eso es que se nos accidenta. Entonces la Corte Constitucional dijo que estas personas, aunque exista, digamos, en las empresas una política de no consumo de alcohol y drogas y que uno supuestamente antes se podían despedir a una persona si uno la pillaba, ¿sí? Viendo o consumiendo con ojos rojos, en fin, se despedían, ahora ya no podemos hacer eso. Ahora nos toca aguantarnos al consumidor dentro de la empresa. Pero, ¿qué tiene que hacer la empresa? Entonces, generar estrategias que le permitan a ese trabajador salir de esa circunstancia en las que está. Por eso les digo que eso es un chicharrón, de los chicharrones más feos que tenemos. Es ese, una persona que consume drogas. Entonces, tiene que uno buscar, inclusive se llegó a pensar y a decir que a esas personas tocaba buscarles un centro de atención de rehabilitación, ayudarles hasta en eso. La empresa se volvió, a veces digo, como el papá de todos los pollitos y se vuelve muy costoso. Entonces, ahí es donde aparece la otra técnica, que es el acoso laboral. Por eso es que se da a veces acoso en las empresas. Entonces, bueno, ¿yo cómo hago para quitarme encima a esta persona que consume? Le ponen más trabajo, ¿sí? Entre comillas. Ah, como usted rindió tan rápido y como es verdad, rinden. Mire, tome otro tajo más para que siga excavando, supongamos. Entonces el muchacho pues se aguanta. Y llega un momento en que el muchacho dice, ay, ya no más, me voy, me aburrí, qué pereza esta gente, se va, solucionado el problema. O llega a otras circunstancias en la que dice, digamos, eh, se les acaba el contrato, ¿sí? Ya no hay más contrato, pues es otra opción en las que se pueden ir. O a veces en periodo de prueba, pues uno, cuando están en periodo de prueba, digamos, también es fácil decirle a una persona, ya no más, no cumple mis expectativas. Yo no le digo a esa persona, mire, porque usted fuma o consume acá, o en su casa y se viene hacia trabajar, porque no importa que consuma en su casa, pero el problema es que viene así mal al trabajo, también lo saco. Puede en periodo de prueba. ¿Sí? Esas se dan esas circunstancias. Pero sí, de acuerdo a todo el caso que nos ha contado Mónica, digamos ahí, no sé, tendríamos que conocer muy bien si la empresa le hizo firmar algo al joven o algo así. Pero el joven se voluntariamente pues se fue de la empresa, a pesar de que, digamos, no se haya hecho el examen médico, y de pronto la empresa pecó en no darle ese, hacerlo firmar, pues la empresa, digamos, se lavó las manos y pues hasta ahora está bien en el sentido de que cumplió y solo le dio una pequeña indemnización. Entonces acá la reflexión es un poquito más allá. Realmente
somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. Yo siempre lo digo. Uno a veces, uno es muy responsable, yo sé, y uno debe cumplir con las actividades. Pero si ustedes ven, por ejemplo, cosas de que levanten peso del más que se pueda, por ejemplo, las mujeres podemos levantar solo 12 kilos, 12,5, y lo hacemos, es nuestra, nos perjudicamos, ¿sí? Y no es la hernia, lo que pasa es que con las hernias es que pueden dar en el lugar de trabajo y en las casas. Una mala postura, ¿sí? Puede generar eso, un mal levantamiento. Entonces es como más bien de cuidarnos, de avisarle a los trabajadores los riesgos a los cuales están expuestos, que les vamos a ver la otra clase, de informarles, de entrarles también en esa conciencia, y por eso una de las responsabilidades que ellos tienen es ese cuidado integral de su salud, es aprenderse a querer a ellos mismos, a informar, por ejemplo, cuando uno dice, yo no sé hacer eso, yo no soy capaz de operar esa máquina, eh, pero de forma muy educada, ¿no? Entonces se llega a un proceso de comunicación, se llega a un proceso conciliatorio y se explica de cómo debe operar y no ponerse a hacer cosas que realmente no debe. Espero, Mónica, que te haya quedado un poquito más clara tu duda. Profe, y otra cosita, pues Ujú. eso yo lo entendí, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasaría si el muchacho nuevamente estuviera trabajando en una empresa? Bueno, el muchacho le hicieron los exámenes de ingreso en esta nueva empresa y sigue trabajando normal. Y Ujú. entonces, ¿qué pasaría si el muchacho dijera, no, mira que salí herniado nuevamente de la casa? ¿Se castigaría ese muchacho? ¿Habría algún castigo, algo que la empresa diga, no, pero es que usted ya viene, o eso no se dan cuenta de que ellos ya tuvieron un antecedente de que se presentó una hernia en otra empresa y que no se dijo nada, o aquel que le hizo el examen no se dio cuenta de que estaba herniado y lo aceptaron así en la empresa, y nuevamente pasa el mismo caso de la primera empresa? ¿Qué pasaría si a ese muchacho se le diera por hacer eso, o la comunidad lo demandaban por ese proceso a esta nueva empresa, aún sabiendo que ya había pasado el otro? No. Bueno, entonces ahí vuelve y juega, ¿cierto? Se fue a hacerse un examen médico que tal vez no se lo hicieron bien, ¿sí? Entonces uno, cuando veamos el tema de proveedores, se van a dar cuenta por qué es tan importante elegir muy buenos proveedores. En este caso, un médico ocupacional. Entonces, él ingresó, ya que la empresa que tiene que hacer, esperar si alcanza a hacerle exámenes médicos periódicos, ¿sí? Y darse cuenta. ¿El qué tiene que hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? Informar que tiene una hernia, que la contrajo, digamos, a una exposición a a factores de riesgos que no pertenecen a esta empresa. Pero la empresa, por no haber hecho un examen médico bien, pues le toca aguantarse. Ahora bien, hay que entrar a mirar si la hernia de verdad le está afectando, ¿sí? Por su exposición a factores de riesgos en la empresa en la que está, no que se esté dando o dañando en la parte de la casa, supongamos, fuera de lo laboral. ¿Sí? En su casa, entonces por allá levanta o hace males movimientos y se está generando o se le está agudizando esa hernia y no en el trabajo. Entonces, el área de seguridad y salud en el trabajo tiene que empezarle a hacerle un seguimiento a este joven para darse cuenta si dentro de los riesgos a los cuales él está expuesto, sí lo está afectando esa hernia o no. ¿Sí? No es que, digamos, uno esté y uno dice, ay, yo ya voy a meter un golazo acá, ¿cierto? Estoy herniado, eso lo hace. Yo no voy a negar, eso lo hace. Pero yo siempre digo, uno tiene que actuar bien en la vida porque eso todo se le devuelve a uno. Entonces, él puede jugar a esa doble moral. ¿Qué le toca al área de seguridad y salud en el trabajo? Demostrar que esa hernia no fue contraída en esa empresa. ¿Y cómo lo hace? Pues tiene que hacer muchas medidas de prevención para poderlo
ir haciéndole seguimiento a esta persona. Entonces, si por ejemplo a él, Mónica, le dan capacitaciones, ¿sí? Yo estoy hablando de levantar peso, porque me imagino, levantar peso, de cómo levantarlo, cómo son las posturas, cómo descargar, que hay ayudas mecánicas, ¿cierto? Que hay montacargas, que hay una carretilla, que entre dos se deben levantar la carga, y él no hace nada de eso, el área de seguridad comienza a tomar registro fotográfico o a levantar información. Y cuando él quiera demandar, pues ahí va a aparecer el área de seguridad y salud en el trabajo diciendo, vea, la persona se le explicó, se le dijo, se le hizo este examen, tal, 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 y ahí pierde. ¿Sí ven? Entonces, no es tan solo que ellos asistan, sino que lo pongan en práctica siempre y cuando la empresa esté dando todas esas medidas de seguridad. Entonces, ahí puede demostrarse si en verdad esa persona, si está, si contrae esa hernia en ese lugar de trabajo o sencillamente no, o se le está agudizando también. Entonces, toca empezar a mirar eso. Y él debe informar sobre su estado de salud, lo que llamábamos las condiciones de salud a la cual está esa persona expuesta. Si está ahí un poquito más claro. Sí, profe, ya, sí, ya me quedó un poquito claro, pero Ah, bueno, sí, profe, sí, ya ahora sí. listo. Sí, todas esas cosas se dan. Sí, eso siempre, de verdad, eso siempre existe. Entonces no se preocupen si de pronto ven, ay, yo ya padecí por esto y no sé qué. Por ejemplo, en una empresa de transporte que yo estoy, nosotros nunca le hacemos examen de ingreso auditivo, pues ya todos están sordos. Y yo digo, no, pues obviamente están sordos por la exposición al ruido que tienen en las calles estas personas, estos conductores. Pues, ¿qué nos toca a nosotros? Primero, pues aguantarnos. Nosotros ya sabemos que están expuestos a eso, pero también sabemos que ellos vienen, algunos de otras empresas. O sea, eso a la larga van a perder la audición. Todo lo que nosotros hacemos, todo, por ejemplo, en mi caso, docencia, me tengo que cuidar mucho mi garganta, porque si yo no la cuido, me puede generar cáncer. Entonces uno se cuida y todo eso. Hay algunos que no, algunas que no, y se les va la voz, le genera cáncer, en fin. Entonces todo, cualquier trabajo nos va a generar algún tipo de enfermedad a a largo tiempo, pero sucede. Bueno, entonces mañana les estaré compartiendo la grabación, les estaré compartiendo el video para que hagan la actividad número 2. Y la próxima clase pues estaremos viendo lo que son factores de riesgos, ¿sí? Esos riesgos que hemos hablado tanto y explicarles la actividad 3. De lo del plan de emergencias, pues se los puedo mostrar, digamos, les puedo mostrar un ejemplo para que ustedes vean cómo es y vemos que debe tener un botiquín, que debe, cómo se debe colocar un extintor, que esos los tipos de extintores, podemos hablar también de eso. Entonces, nos veremos Dios mediante ya la otra semana. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, Joana. Listo, Caterine. Gracias, profe, muy amable. Bueno, Azucena. Gracias, feliz noche para todos. Feliz noche.
Profe, muchas gracias, bonita noche, Dios la bendiga. Amén. A ti también, Dios te bendiga mucho.